Círculo Digital, el ecosistema de periodistas más importante de América Latina, presenta El Rebote, las noticias que están en boca de todos, con el acertado comentario de Juan Manuel Magaña a la izquierda de su pantalla. Juan Manuel. ¿Qué tal? Buenas. Y Alejandro Lelo Garrea a la derecha de su pantalla. Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Adrián? Allá en la producción, Linda Curiel, y vamos a comenzar con el rebote de esta semana. Juan Manuel, tema. Bueno, hoy vamos a comentar como primer tema la institucionalidad electoral. A pesar de los múltiples intentos que ha realizado el Instituto Nacional Electoral por recuperar la credibilidad que perdió en los últimos años, en las pasadas elecciones federales del 7 de junio, con aproximadamente 1.900.000 votos nulos, quedó claro que esta institución se encuentra lejos de contar con la total confianza de los mexicanos, quienes consideran que el INE no cumple su función como mediador y defensor de un proceso electoral transparente y certero. Tal desconfianza ha crecido con resultados preliminares a destiempo y múltiples fallas en el sistema de conteo de votos, que, casualmente, ha fallado ya en varias elecciones presidenciales. Los mexicanos no solo dudan de los partidos políticos y sus candidatos, sino de sus instituciones, y dicho fenómeno tendría que poner en tela de juicio la manera en que el INE lleva a cabo sus funciones. Una vez que ya pasaron los comicios del 7 de junio, ¿qué observamos? Creo que para todos es muy notorio que hubo fallas en el proceso de una cierta gravedad, y es precisamente a partir de la institucionalidad la que nos está fallando nuevamente. Yo lo pondría de esta manera: el proceso arrojó, en términos a lo que le llaman las elecciones intermedias, que son las más importantes, la elección federal para renovar la Cámara de Diputados, ahí arroja como resultado neto una mayoría priista que es producto de la ilegalidad. Es decir, es ahí donde yo veo la principal falla. Otra vez estamos prolongando nuevamente esta debilidad institucional, esta falta de árbitro, esta debilidad de un árbitro que no logra, digamos, meter en orden el asunto y contener, sobre todo, muchísimas formas de irregularidad o hasta de fraude que se han ido dando en las elecciones. Yo hasta aquí dejaría este comentario por ahora y a reserva de darle otra vueltecita. ¿Usted cómo la ve, Adrián? Pues yo veo que en los votos nulos, que los anulistas lograron su propósito, porque fueron muchísimas boletas tachadas mal, o de plano ponían voto nulo, y esto pues sumó más de 1 millón de votos anulados, que según los especialistas, los que saben mucho de estos sistemas del INE, IFE, etcétera, etcétera, dicen que son votos que eran para otros partidos y no para el PRI, y que esto hizo que el PRI verde se levantaran arriba de los demás, como parte de las fallas en este proceso, porque hay otras mayores todavía, sobre todo que van a trascender dentro de las mentes juveniles, que eso es muy grave. Alejandro. Yo lo que veo es que seguimos teniendo una institución electoral débil. Creo yo que estamos muy lejos de lo que fue la primera etapa del IFE, bueno, que hoy es INE, pero nació como IFE. En 1997 y sobre todo en 2000, en donde se dio una transición, una alternancia de gobierno, la derrota del PRI y el ascenso del PAN al poder, de manera muy democrática, muy tersa. En la noche de la elección todo el mundo aceptó el resultado. José Woldenberg, con una autoridad que se había ganado, dejó plena certidumbre del resultado, lo que cuando salió este Consejo General en 2003 no se ha logrado recuperar la fuerza del instituto. En 2006 fue un desastre, no hubo nada de credibilidad, el resultado con menos de 1% permitió que hubiera un presidente al que nunca todos los sectores lo asumieron como legítimo, que hubiera un candidato presuntamente derrotado que nunca aceptó el resultado, y 2012 ya con una etapa distinta tampoco se logra esa gran certidumbre. Y bueno, hoy quizá era el momento, después de la reforma electoral que llevó al INE a cambiar de nombre y a tener 11 consejeros electorales, pero
Ahorita iremos más a detalle sobre las fallas más importantes del INE a reserva de lo que ustedes comenten, ¿no? Yo aquí agregaría, por ejemplo, el asunto más vistoso de este proceso fue, digamos, la actuación del Partido Verde, ¿no? Una actuación completamente llena de ilegalidad, brincarse la ley y de una manera sistemática, ¿no? No fue, digamos, ahí de repente algún momento que haya aprovechado para brincar la ley, no, sino fue en función de un plan sistemático en el que sabía que la autoridad no le iba a hacer nada, ¿no? Ahora, un poquito así como tú te vas un poquito a la historia, ¿qué es lo que vemos? Porque la historia también creo que puede enseñarnos. Llevamos 30 años con elecciones de veras que han dejado mucho que desear. Yo me voy más atrás, me voy al 88 con la elección de Carlos Salinas, ¿no? Que es a todas luces fraudulenta. Si bien dices tú, Woldenberg la libró como presidente pues, del IFE, nos dio, digamos, esa cuestión de la alternancia. De todos modos, la elección contenía ya un grave problema, que era el asunto de los amigos de Fox y el asunto del Pemex Gate, ¿no? Que en su momento pues, se pudo ser ventilado en el seno del IFE y eso lo hizo, digamos, librarla de algún modo, ¿no? Y luego, como bien recuerdas, el 2006, el 2012, donde en estos 30 años hemos visto cualquier cantidad de formas de hacer una elección fraudulenta. Cuando no es la televisión, son los empresarios que pagan con membretes, a través de membretes que nadie puede reconocer, meten dinero publicitario ilegalmente, ahora utilizan el Partido Verde, en otro momento fue las tarjetas Monex, etcétera, 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 ¿no? Y ahí es donde yo he visto, no ha habido autoridad que le esté dando un proceso democrático al país. Eso me preocupa mucho ahora que viene nuevamente el 2018, ¿no? Bueno, estamos hablando de don José Wandelberg. Caray, pues creo que en su momento tuvo la credibilidad de todos los mexicanos. Realmente sí, son muy malas las comparaciones, ¿verdad? Pero si comparamos quienes integraron el IFE en esa elección con José Wandelberg a la cabeza y la actual, pues quedan mucho de ver los actuales. La última, la muestra del INE con los jóvenes y niños, una reverenda torpeza que acaban de cometer, vienen los principales diarios en primera este lunes. O sea que faltaron 1 millón de votos. Pero no lo afrontaron al hacer entrega ya de los datos de la elección la siguiente semana. No, se pusieron a visitar escuelas, a hacer algunas reuniones, a rescatar ese 1 millón de votos de los jóvenes para tenerlos listos y presentarlos como que todavía estaba muy bien. ¿Se vale? Pregunto. Pues yo creo que son los errores que parecen pequeños pero que son muy significativos de la autoridad electoral. Ese también otro que yo veo muy claro, la noche de la elección ofrecen dar un resultado, una proyección muy clara de cómo van a quedar el Congreso, bueno, la Cámara de Diputados. A las 10:30 de la noche no lo hacen 1 hora después. El PREP empieza lo que se conoce como PREP, que es un conteo preliminar que se inventó para que la gente fuera viendo cómo se contabilizan los votos, más que nada es para que el ciudadano vea, no tiene un valor real. Ese PREP empezó muy tarde y lo que valía la pena, lo que era muy significativo de la elección, que era el conteo rápido con resultados formales de las casillas, con una proyección muy clara, se dio muy tarde. Y otro elemento muy claro también que inserta la duda, el sistema que costó más de 100 millones de pesos falló el día jueves, ¿no? 4 días de la elección. ¿Esto a qué nos lleva? Yo creo que la gran interrogante es cuál va a ser la ventana en el 2018, que tendría que cerrarse, pero que a lo mejor deliberadamente van a dejar abierta, que pueda permitir un pequeño fraude que cambie el resultado, un pequeño fraude como lo fue Amigos de Fox, como lo fue el apoyo de los empresarios en 2006 con anuncios en televisión, como lo fue Monex en 2012, en 2018 no sé si pueda ser la ventana de las candidaturas independientes, ¿no? Así es. Bueno, hasta aquí yo creo que dejamos este tema. Vamos a hacer una pausita y vamos al segundo tema, ¿no? Volvemos.
Incluida dentro de las reformas que ha venido promulgando el presidente Enrique Peña Nieto durante su mandato, se encuentra incluida desde el 2013 la reforma educativa, la cual busca maximizar el potencial académico de los estudiantes de nivel básico y media superior. Como parte de dicha reforma, se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, el cual se encarga de calificar la calidad y desempeño de los docentes. Además, se modificaron los requisitos de ingreso y promoción de plazas, señalando que éstas ahora deben ganarse a través de un concurso. Dichos cambios al sistema educativo han generado descontento por parte de los profesores, quienes mediante protestas y paros siguen luchando por mantener las costumbres y los beneficios que en un principio les fueron otorgados por el mismo mando, que ahora se los ha modificado. Bueno, pues ahí está el tema de la reforma educativa. Una prueba de fuerza que se está dando entre una fuerza como lo es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la autoridad electoral del país, una medida de fuerza en la que son absolutamente contradictorias sus posturas. Un problema que hay en la reforma educativa que finalmente tampoco lo es tal, o sea, es una reforma educativa que se quedó corta, que finalmente terminó en un asunto que va contra derechos de una serie de trabajadores que, claro, estuvieron también un tanto mal acostumbrados porque los engendró, digamos, un régimen como el régimen del PRI. Resolver una circunstancia así, ahí me parece un tanto contradictorio en que un régimen precisamente tan corruptor como ha sido el del PRI, que engendró a Carlos Confitud, que engendró a Elbestet Gordillo, que hizo de la educación en este país, para acabar pronto, un cochinero, que hizo que los maestros, en vez de que cumplieran su función de educadores, les dio la vocación simple y sencillamente para hacer fraudes electorales, para hacer carne de asamblea, etcétera, etcétera, ¿no? Yo ahí veo muy contradictorio que ese régimen tan corruptor, pues ahora quiera dárselas de reformador, ¿no? Si creo que no le corresponde del todo ese papel, y si lo va a hacer bien, pues debería de hacerlo bien. Pero ahí es donde yo veo el problema, una reforma que se queda corta, que va contra una fuerza política que le es adversa, pero pues no tiene ninguna otra carta, digamos, buena de presentación. Adrián. Bueno, yo recuerdo, mi familia todos fueron maestros, fuera de mi padre que era cenecista de corazón. Recuerdo que desde que yo era muy pequeño ya se hablaba de una reforma en la educación. Yo recuerdo que hablaban de un secretario de educación que lo ponían así por las nubes, porque luchó mucho por mejorar la educación de este país, el profesor Vasconcelos. Después se habló mucho también de don Jaime Torres Bodet, que pues realmente como educador, como hombre de letras, pues no tiene cola que le pisen, ¿verdad? Depende una gloria de México. Pero en el terreno de educación, creo que el país, los funcionarios que han estado a cargo de esa educación, se quedaron muy cortos. También recuerdo cuando llegó Porfirio Muñoz Ledo a secretario de Educación. Ahora sí vamos a hacer la reforma educativa que tanto necesita el país. Vamos a juntarnos con los señores legisladores y vamos a recoger las opiniones del pueblo. Pasaron 2 años y el señor Muñoz Ledo salió de Educación Pública y se fue quién sabe para dónde. Y ahí se quedó. Y así la hemos estado viendo cada 6 años. El señor Bravo Aúja, después Muñoz Ledo, luego Fernando Solán, en fin, pero no se ha resuelto nada. Y ahora que por fin se enfrenta, pues se topa con graves problemas, como tú dices, Juan Manuel, que el mismo partido ha ido llevando a que crezcan, a que se hagan más fuertes, y le ha dado una fuerza a la oposición de los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, le ha dado una fuerza tremenda a la llamada Coordinadora de Trabajadores de la Educación, que ahora son los que mandan, porque se hizo, están informándose, en el 74% de la República se llevaron a cabo los exámenes.
menos en los estados complicados, que son Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Ahí, como si no hubiera habido exámenes, lo mismo, la resistencia, y nadie pasó. Bueno, yo quisiera retomar una anécdota que nos ilustra cómo ha sido incluso la visión desde el poder de la educación en México hacia principios de los años 90. El secretario de Educación era Ernesto Zedillo, y se comentó mucho de una reunión, una comida en la que su esposa, Nilda Patricia, estaba diciendo que ni loca iba a tener a sus hijos en una escuela pública, porque la educación pública en México era una basura. Bueno, su esposo era el secretario de Educación Pública. En efecto, sí hay muchos defectos de la educación pública en México, pero en esta parte concreta de la reforma que impulsa el gobierno del presidente Peña Nieto, son dos los ejes fundamentales. El primero es que las plazas ya no van a ser hereditarias como lo habían sido, que el poder del sindicato para heredar las plazas, para regalarlas, para venderlas, para darlas como cotos de poder, a partir de la reforma ya no va a ser un hecho. Y el segundo punto, la evaluación de los profesores. Estos dos puntos se logran más o menos cumplir con esta reforma educativa en el 83% del país, que ese es el dato que da la SEP. 83% cuando se supone que es una reforma educativa que tiene que abarcar todo el país, y fundamentalmente lo que decías, Adrián, no se cumple en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, que en la mayor parte hay lugares donde sí se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque son los sectores más duros del sindicato, que paradójicamente cuando el Bester Gordillo tenía el control del sindicato, hasta sus opositores más o menos los traía aceitados, negociaba con ellos, no se les salían completamente del guacal, les servían como legitimadores, ¿no? Cuando a ella la detienen, que es a finales de enero del 2013, el inicio de este sexenio, creo que también eso se les sale de control, y bueno, pues vemos desde entonces manifestación tras manifestación, plantones aquí en el Monumento a la Revolución, y los maestros, que se supone que son maestros, sobre todo de estos estados polémicos, hacen todo menos dar clases, ¿no? Mira, volviendo otra vez a años atrás que tú refieres. Yo recuerdo cuando la campaña de Carlos Salinas, a mí me tocó cubrirla, visitábamos estados que siguen siendo exactamente los mismos con el problema educativo. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y por ahí hubo una situación también en Chihuahua. Bueno, a lo que voy es a esto. Desde ese tiempo para acá, en que se tomaron decisiones de otro tipo, que hasta ahorita nos han llevado al desmantelamiento prácticamente del país. Bueno, lo que no ha tenido ya el PRI, y mucho menos lo tuvo el PAN a su paso por la presidencia, ha sido un proyecto de nación que darle a este país. Al no tenerlo y al darle un desmantelamiento y además corrupción, es decir, lo único que han hecho con el magisterio, con el sector educativo, es dejarlo mal, precisamente para seguir reproduciendo la ignorancia en este país. Para que la gente no se dé cuenta cómo vota, cómo es engañada y cómo finalmente enfrenta su país una situación de corrupción que ya es insostenible. Pero de esa manera es decir, ese ha sido más bien el proyecto que se ha tenido para los mexicanos. Ahora lo quieren resolver, yo no veo todavía el contenido, es decir, ¿cómo? ¿Qué le van a pedir a los maestros? Aparte de quitarles derechos, etcétera. Pero ¿cuál es el contenido? Y eso es lo que yo no veo. Adrián. ¿No se ve? Hablamos de una reforma que, pues, a ver, que alguien me explique, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué de la noche a la mañana, después de 50 años de que pues tu hijo estudia para maestro, pues se queda con la plaza? Ahora dicen no. ¿Por qué? En todos los casos es no. Sí, claro, hay una cantidad, un porcentaje muy alto que venden las plazas, que las negocian, pero también hay muchos maestros allá en los pueblos, allá en la provincia, que quieren que sus hijos sean profesores, que sigan su carrera, y están pensando en heredarles la plaza, que creo que es muy válido, pero ahora tampoco se puede. Y con el señor Ernesto Zedillo como secretario de Educación, pues yo sí tengo mucho que sentir del señor Zedillo en su paso por Educación.
una de las cosas que nos hizo a los locutores fue cancelar el examen de locutor. Ya no hay examen de locutor, porque así lo dijo el señor secretario. Ahora llevas tu certificado de primaria, llevas una carta de cualquier estación de radio que te dé trabajo y ya tienes tu licencia, tu autorización de locutor. Pues no, ¿verdad? Como que nos devaluaron, pero no nos fijamos al momento. Ah, bueno, pues está bien así. Va a haber más locutores, más sí, pero pues la verdad, ¿no? Y después, cancelar el civismo en las primarias, la clase de civismo que ya no existe. ¿Qué es lo que pasa? Ve, los jóvenes ya no tienen una atención con los mayores, les vale todo lo que pase, suben, bajan, insultan. No hay civismo, que era una clase primordial, creo que desde segundo de primaria. Cuando te enseñaban el valor de tu bandera, respetarla, te enseñaban el valor de tu himno nacional y el valor de tu presidente. Pues ahora ya hasta los niños hablan del presidente como les da la gana, porque así escuchamos los adultos. Claro. Pues yo nada más para rematar en este tema de mi parte, insistir en que esto no fue en términos reales una reforma educativa que tuviera como objetivo mejorar la educación. Yo creo que fue muy dirigido a quitarle un poder al sindicato para vender plazas, para heredarles, para tener ese control de las plazas, y número dos, también quitarle un control al sindicato para poder destituir maestros que según las evaluaciones no tengan la capacidad para seguir enseñando, y entonces ese control ahora aparentemente lo tiene la Secretaría de Educación Pública. Bueno, lo tienen el 83% de los estados donde ha podido implementar las evaluaciones y los concursos. Creo yo que esto termina siendo un golpe político para el secretario de Educación, Emilio Choefet, que siempre en su actitud política desde que era gobernador, incluso a lo mejor desde antes, pero desde que era gobernador del Estado de México, delegado de la Miguel Hidalgo. Le gusta estar en la polémica, Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez. De Benito Juárez. Le gusta estar en la polémica, le gusta atraer los reflectores, generar conflicto y demás, pero bueno, este conflicto tiene casi 3 años, no se ha resuelto, y no veo que vaya a llegar a un buen puerto, porque simplemente lo único que se trataba de hacer era quitarle un control al sindicato y pasárselo a la SEP, no hacer una reforma educativa de fondo, ¿no? Antes de que despidas el tema, Juan Manuel, yo hago una sugerencia. ¿Dónde quedaría aquel plan de reforma educativa de José Vasconcelos? ¿Por qué no le buscan y le damos una revisada? A lo mejor ahí hay soluciones. Bueno, es que esa es la cuestión que estamos viendo, no se ha querido, pues, asumir el problema de la educación como debiera de ser, ¿no? Otra vez, veíamos debilidad institucional en el asunto electoral, debilidad que ya lo mostró a las claras la Secretaría de Educación Pública. Es decir, la CENTE logró doblarle la manita simplemente al decir que iba a boicotear las elecciones. Ahí se vio a las claras dónde estaba la debilidad, tanto que tuvieron que posponer el asunto ese de la evaluación. En agosto próximo, el Partido Acción Nacional elegirá nuevo presidente de partido, y Ricardo Anaya, ahora coordinador de los diputados panistas, se ha perfilado como el candidato favorito para ser su nuevo dirigente. Los panistas consideran a Anaya un elemento fuerte para darle un nuevo giro al equipo, ya que es un político joven que podría innovar en propuestas y tener un mayor acercamiento con los ciudadanos jóvenes, que poco a poco han ido perdiendo empatía con los políticos. Ricardo Anaya, con tan solo 36 años de edad, además cuenta con el apoyo de Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato, y Francisco Domínguez, mandatario de Querétaro, razón por la cual Margarita Zavala decidió quedar fuera de la contienda por no considerarse respaldada por los miembros del partido. Bueno, pues el próximo 16 de agosto se adelantó la fecha, iba a ser más adelante, la fecha de la elección interna del PAN para nuevo presidente nacional del partido. Parece inminente que Ricardo Anaya, una frescura, un joven, nuevo valor del partido, va a ser el próximo presidente. Parecía que Margarita Zavala, la esposa del expresidente Calderón, le iba a hacer una competencia fuerte, pero ya vio ella misma que no tiene posibilidades y seguramente por eso decide no participar en la interna y dice que va por la presidencia de la República en 2018. Bueno, además de Ricardo Anaya, hay otros que han estado levantando la mano, pero
¿Qué implicaciones tiene, Juan Manuel? ¿Cómo ves tú la interna del PAN? ¿A dónde va a llevarnos hacia el 2018? Bueno, yo veo que, ahora sí que retomando tu palabra, parecía esto, parecía lo otro, está lleno de parecías el asunto, el proceso político dentro del PAN. Y trae muchas sorpresas, como que de repente la trama se va espesando, se va complicando un poco. A partir del hecho de que hay dos fuerzas muy claramente en disputa dentro del partido. Uno es el calderonismo, que es un asunto muy pegajoso, muy difícil de desprender, independientemente de los fracasos electorales que ha tenido recientes, independientemente de que Margarita ya decidió mejor bordear, ¿no?, el proceso electivo de la dirigencia para posicionar o establecer bandera para decir que ella quiere ser candidata a la presidencia, ¿no? Pero por otro lado, ahí parecía de que iba solo Anaya, pero ahora ya están saltando otros contrincantes o posibles contrincantes que va a tener, que finalmente es un poquito, van en el mismo choque de fuerzas, ¿no? Yo lo vería, por ejemplo, hoy que habló Ramírez Acuña, gente del calderonismo, ¿no?, diciendo, bueno, yo voy a inscribirme en el proceso también de competencia, ¿no? Es muy claro, es muy obvio, ¿no?, cuál sería la fuerza que está representando aquí para oponerse a Anaya, ¿no? Pero también veo que hay gente muy interesante que también quiere competir, entre ellos está el senador Cojal, y ustedes mencionaban también a Juan José Rodríguez Prats. A Juan José Rodríguez Prats, ¿no? Entonces, bueno, finalmente esa situación le está dando un poquito más de sabor al asunto. La dirigencia ya tenía que ser renovada porque Madero, en este caso, ha vivido un proceso de desgaste muy fuerte, ¿no?, como presidente del PAN. Independientemente de que él es la fuerza también que está, digamos, propulsando en parte la posibilidad de que sea Anaya quien lo suceda, pero en parte porque también él es el que le ha mantenido la puerta cerrada a los Calderón, ¿no? Entonces yo lo veo interesante, vamos a ver, creo que va a ganar Anaya, creo que sería bueno que fuera Anaya, porque como lo comentábamos el otro día, ahí es donde yo vería la posibilidad de que el PAN pudiera renovarse. No la veo, casi se pudrió con Fox y se pudrió con Calderón, entonces creo que necesita un nuevos aires ese partido, ¿no? Adrián. Gente nueva, y si es gente joven como el joven Anaya, pues creo que será, si es que llega, será un buen presidente del Partido Acción Nacional y pues llevar las cosas más en paz, con menos agresividad que la que ha tenido el señor Madero desde el día siguiente que llegó al partido. Fue ataques por todos lados. Se salía fácilmente a un estilo baquetón norteño, pero de todos modos creo que no deja buenas cuentas por un lado, creo yo, a los partidarios del PAN y malas cuentas por otro lado. En fin, están esperando los panistas este cambio y sobre todo, como tú dices, Juan Manuel, el calderonismo no va a pasar. Alejandro. Sí, no, el calderonismo saben perfectamente que no van a ganar y creo yo que esta jugada de Calderón, hay que recordar quién es Francisco Ramírez Acuña. Francisco Ramírez Acuña es quien en 2004 levanta el brazo a Felipe Calderón, siendo él secretario de Energía, para lanzar su intención de ser candidato presidencial en 2006 y que a raíz de ese evento en Jalisco, por cierto, Felipe Calderón termina renunciando al gabinete de Fox porque Fox le dice que cometió una imprudencia. Después, un pecado. Un pecado. Ramírez Acuña después termina siendo el primer secretario de Gobernación de Felipe Calderón, lo manda a la Cámara de Diputados porque su desempeño en gobernación fue pésimo. También en 2010 lo manda a competir en la interna del PAN contra Madero y queda en tercer lugar Francisco Ramírez Acuña. Y yo creo que ahora buscando que el calderonismo esté representado por lo menos en una competencia interna para ver cuál es su fuerza real, en esa lógica va Francisco Ramírez Acuña. Yo creo que el caso de Javier Corral pues es el caso de un panista que se mueve prácticamente solo, que creo que sería más fácil que ganara una interna en el PRD que en el PAN, porque en el PAN tiene muy pocos adeptos, y Juan José Rodríguez Prats, que tampoco tendría
jamás una posibilidad de ganar la presidencia del partido, simple y llanamente. ¿Por qué? Porque él primero militó en el PRI. Creo que en el PAN jamás van a votar por alguien que haya sido priista. Y ya nada más cerrar aquí con un comentario de lo que se está jugando el PAN, de lo que se está disputando en el PAN. La disputa también es de dos generaciones, quizás un poquito más abierta. Estamos hablando que los tres que hasta hoy han levantado la mano, Francisco Ramírez Acuña, Juan José Rodríguez Prats y Javier Corral, además de Ricardo Anaya, ellos tres son gente por ahí de 55, 62 años. Un poco más joven Corral que los otros dos, pero... Corral a lo mejor anda como por la edad de Calderón, 53, 52 años. Pero el caso de Ricardo Anaya pues es un joven está creo que cumpliendo 37 años, entonces hay 15, 20 años de diferencia, es prácticamente una generación la que hay diferencia, ¿no? Y eso creo que puede marcar un relevo, verdaderamente un refresco en el PAN de aquí al 2018, y yo no descarto que Ricardo Anaya pueda ser un candidato presidencial del PAN si Madero no llega a consolidarse como tal, ¿no? Sí, yo francamente sí le veo bastantes posibilidades a Anaya, y pienso en que esa trayectoria muy recorrida por otros, que es buscar una posición política fuerte como trampolín hacia la siguiente, creo que está en esa perspectiva y le puede resultar. Sería bueno tener un personaje así que le dé estos nuevos aires. Por lo demás, lo que vamos a ver es una película un poquito que ya hemos estado viendo, cómo están arrastrando estas dos fuerzas, calderonismo, el resto de los panistas. Su conflicto lo van a seguir arrastrando hasta el 2018. Yo me preguntaría si eso no va a debilitar, a mantener debilitado al PAN, ¿no? Por otro lado, yo veo muy difícil la recuperación, digamos, de imagen del partido. Tiene que darse una sacudida del tamaño así de un tipo como Anaya, que sea creíble, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no creo que la población en esos momentos haya olvidado, digamos, el desastre en que cayó el país en manos de Fox y en manos, sobre todo, de Calderón. Es decir, creo que todavía los resultados electorales que seguimos viendo, porque además ese desastre sigue continuado, o ha seguido continuado a través del Pacto por México. ¿Me explicó? Es decir, mantener la idea del desmantelamiento del país, etc. Y eso es lo que el mismo Madero reconoce, es decir, nosotros estamos pagando ese precio electoralmente. Es decir, es la prolongación, ¿no?, de 12 años, más donde volvieron a complicarse demasiado políticamente con el regreso del PRI, ¿no? Adrián. Pues creo que hasta ahí el comentario del Partido Acción Nacional. Pues yo no destacaría el estrepitoso ascenso de la trayectoria de Ricardo Anaya. Al principio de esta legislatura, 2012, era un diputado, sí, sobresaliente en el Congreso. De repente pasó a ser presidente de la Cámara de Diputados, después se fue como secretario general del PAN, de ahí brincó como presidente interino del PAN en vez de en el tiempo que Gustavo Madero se fue. Y lo hizo mejor que Madero. Y lo hizo mejor que Madero, logró más o menos aglutinar a los opositores incluso de Madero, y luego regresó como coordinador de los diputados del PAN. 3, 4 cargos de relevancia en 2 años prácticamente, porque recordemos que Anaya al segundo año es cuando presidió la Cámara. Y creo yo que va a ser un personaje muy relevante de aquí al 2018, y salvo que algo ustedes más quisieran agregar al tema, creo que aquí lo podemos dejar. Diría que como dice su compañero de partido, el de allá de las botas, Vicente Fox, tiene patas de jinete. Yo estoy de acuerdo ahí. Pues hasta aquí, Adrián, si podemos. Bien, pues despedimos a nombre de Círculo Digital, el ecosistema de periodistas más importante de América Latina. Despedimos el rebote de esta semana. Juan Manuel Magaña, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Alejandro Lelo de los Real. Gracias, Adrián. Nos vemos aquí la próxima semana. Allá en la producción, Linda Curiel. Pásenla bien.